Querida iglesia en Filadelfia, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Atentamente, Jesús. Así que bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Community Church, campus en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, amén, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel y les puedo contar un chiste. Okay. No se acostumbren. Pero hoy hay un chiste. Recuerden que este chiste es puro para hacerlo a usted, ¿qué? Reír. No es nada doctrinar, especialmente el de hoy. Por alguna razón, una vez se mueren en el mismo tiempo un pastor bautista, un cura y un pastor carismático. Y llegan al cielo, a las puertas del cielo, y está San Pedro. Y San Pedro se asombró. Hay muchachos, ¿qué hacen aquí? Bueno, aquí estamos. Y dice San Pedro, bueno, yo todavía no les tengo preparado las mansiones gloriosas. Así que no sé dónde ponerlo, pero déjenme hablar con Satanás a ver si los puede tener un ratico allá. Mientras terminamos las mansiones gloriosas aquí. Y ustedes saben que Dios tiene autoridad sobre todo. Y dicho y hecho, llamó a Satanás, bueno, mándenlo para acá, aquí los puedo tener un ratico mientras esté listo su lugar allá. Y bueno, los mandaron para el infierno. Pero a la semana llama Satanás a San Pedro. Aló, San Pedro. Sí, Satanás aquí, hermano. No, estos pastores ya no pueden estar aquí. No pueden estar aquí, ya no los aguanto. ¿Y qué pasó, Satanás? Bueno, el bautista está llevando a salvación a muchos. El cura los está perdonando. Y el carismático ya recaudó suficiente dinero para instalar un aire acondicionado. Y hoy continuamos estudiando Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde Jesús está examinando a 7 iglesias esparcidas durante los últimos años del primer siglo, esparcidas por lo que ahora conocemos como la República de Turquía. Y con esto llegamos a nuestra sexta carta, la carta escrita para la iglesia en Filadelfia, una carta escrita para el liderazgo, para el pastor encargado de esta iglesia. Y lo primero que necesito aclarar es que hoy no les voy a decir si la iglesia cristiana pasará o no por la tribulación. Lo que sí le puedo decir es que vive en obediencia a Dios y listo para no pasar. Pero vive en obediencia a Dios el día de hoy. Amén. Y también esté listo para mantenerse firme. En lo que sí me gustaría enfocarme es en saber qué significa la carta a la iglesia de Filadelfia para la iglesia de River Oaks Community Church en el año 2023, para el día de hoy. Y ver cómo Jesús desea que nosotros como iglesia, como cristianos, como seguidores de Jesús, respondamos a esta carta. Y antes de entrar en tema, es necesario notar que de todas las cartas escritas por Juan, el discípulo de Jesús, y dictadas por Jesús en una visión para alentar a la iglesia del primer siglo a permanecer fiel, de todas las cartas, la iglesia de hoy, la carta a la iglesia de Filadelfia, es una carta donde Jesús elogia y recompensa a esta iglesia debido a su obediencia a la palabra de Dios. Quiero que notemos que Filadelfia significa amor fraternal.
Y era una ciudad con pocos habitantes debido a que a menudo tenía que ser reconstruida por sus terremotos. Y debido a que estas cartas no fueron escritas por nosotros, pero sí fueron escritas para nosotros, mi deseo el día de hoy es hacer dos observaciones y después quiero hacer dos invitaciones. Y mi primera observación es una muy buena noticia cuando Jesús abre una puerta para la iglesia. Es una muy buena noticia cuando Jesús abre una puerta para la iglesia. Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia que ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de puerta abierta, esto se refiere a una oportunidad divina dada por Dios para compartir el evangelio, para compartir las buenas noticias de salvación en Jesús a los no creyentes. Y luego de haber llegado de un viaje misionero, Pablo y Bernabé reportan en Hechos capítulo 14, versículo 27 lo siguiente. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo él también había ¿qué? Abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y nuevamente Pablo reporta lo siguiente en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Entonces, lo que Jesús parece estar diciendo a esta iglesia en Filadelfia es que Él les está dando una oportunidad significativa, una oportunidad divina de compartir el evangelio con los no creyentes que les rodeaban. Y con esto llegamos a mi segunda observación. Dios manda ¿qué? Obediencia a su palabra. Yo sé que es algo que hemos repetido muchas veces en esta iglesia, pero nunca es suficiente, especialmente para mí. Dios manda obediencia a su palabra. Y si usted se identifica como un creyente, como un seguidor de Jesús, esto no es opcional, esto es un mandamiento de Dios. Dios manda obediencia a su palabra. Por favor, notemos que Jesús reconoce que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, tiene poca fuerza. En otras palabras, Jesús reconoce que la iglesia de Filadelfia era una iglesia con pocos recursos materiales. Suena como que esta iglesia no era muy grande. Esta iglesia tal vez no tenía un gran presupuesto, no tenía un gran edificio, no tenía un gran personal, no tenía grandes donantes. No tenía grandes programas ni un plan de crecimiento de 5 años. Pero cuando Jesús quiere usar a una persona, cuando Jesús quiere usar a una iglesia para un ministerio significativo, no necesita muchos recursos para hacerlo. Pero sí necesita obediencia a su palabra. No hay otra opción. Y no estoy diciendo que tener recursos es malo, porque no. Gracias a Dios por los recursos que Dios ha depositado y nos ha dado aquí en esta iglesia. Pero lo que sí estoy diciendo es que la obediencia a la palabra de Dios es más poderosa que cualquier recurso material. Fue por la obediencia que Dios usó a Moisés, quien era un hombre introvertido, era tartamudo y que solo sabía guiar ovejas, para liderar a toda la nación de Israel durante 40 años. Fue por la obediencia que Dios usó a David, un adolescente, para matar a un gran guerrero gigante con una honda. Fue por la obediencia que Dios usó a un niño con 5 panes y 2 pescados para alimentar a más de 5,000 personas. Fue por la obediencia que Dios usó a 11 hombres en el libro de Hechos para traer esperanza al mundo. Y unos días antes de que Jesús fuera a la cruz, Él viene y reúne a sus discípulos y les dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos.
River Oaks, la obediencia a la palabra de Dios es el catalizador para un ministerio significativo. Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia: tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y debido a que esta iglesia no negó a Dios y sí obedeció su palabra, Dios la usó para edificar su reino por más de 1200 años. Imagínense una iglesia que se mantuvo abierta por más de 1200 años. Es interesante notar que Jesús no abrió una puerta en la iglesia de Éfeso porque perdieron su primer amor. Es interesante notar que Jesús no abrió una puerta en la iglesia de Pérgamo porque tenían maestros corruptos que estaban enseñando la mentira. Es interesante notar que Jesús no abrió una puerta en la iglesia de Tiatira porque la inmoralidad sexual se infiltró en su iglesia y en el liderazgo. Es interesante notar que Jesús no abrió una puerta en la iglesia de Sardis porque estaban espiritualmente muertos. Lo vimos la semana pasada. Pero Jesús sí abrió una puerta en la pequeña iglesia de Filadelfia porque obedecieron su palabra y no negaron sus nombres. Amén. Y lo que yo deseo lograr con este mensaje es que Dios elogie los 3 campuses de River Oaks Community Church porque estudiamos y obedecemos su palabra. Yo quiero que Dios elogie a campus en Goshen, campus en español y campus en Elkhart, porque estudiamos y obedecemos su palabra. Yo quiero que Dios continúe abriendo puertas para que nuestra iglesia comparta su esperanza con los no creyentes y edifique su reino en esta tierra. Y con esto llegamos a mi primera invitación. Y es: estudiemos y obedezcamos la palabra de Dios. Algo tan poderoso, tan fácil de decir, pero tan poderoso cuando lo ponemos en práctica. Estudiemos y obedezcamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 4 afirma: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y Pablo nuevamente en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Aprenda a leer la palabra de Dios con un espejo y no con binoculares, acuérdese. Lea la palabra de Dios y mírese usted. No esté mirando al otro. Después miramos al otro. Útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y nuevamente deseo leerles a ustedes nuestra declaración de fe aquí en nuestra iglesia. Esto es lo que nosotros creemos acerca de la Biblia. Creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de las palabras de autores humanos. Como la palabra inspirada de Dios, la Biblia es sin error en los escritos originales. Es la revelación completa de su voluntad para salvación y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena y digna de confianza en todo lo que promete. Y la pregunta es: si eres un cristiano, si eres seguidor de Jesús, ¿estás comprometido de todo corazón a obedecer a Dios? ¿Estás comprometido de todo corazón a obedecer a Dios? Y si lo estás,
entonces lo que debe ser cierto de ti es que estás comprometido a leer o a escuchar regularmente e intencionalmente la palabra de Dios, la Santa Biblia, con un corazón abierto y receptivo a sus instrucciones, acudiendo siempre al poder de la persona del Espíritu Santo que mora en la vida de todo creyente. Créame que hoy día no tenemos excusas para no leer o escuchar la palabra de Dios. En lo personal le digo que todas las mañanas yo escucho la palabra de Dios gracias a mi esposa, porque lo primero que ella hace en la mañana cuando se levanta es poner una aplicación que le lee la palabra de Dios por lo mínimo 20 minutos. Y después que ella escucha esa palabra, va y habla conmigo. Y hablamos de la palabra de Dios. Y en lo personal, no les miento, me fascina, es una bendición estudiar la palabra de Dios, ponerla en práctica en mi vida y enseñarla. Créanme que es una bendición para mi vida y gracias por la oportunidad. Y no estoy diciendo que la Biblia siempre será fácil de entender, porque no lo es. Pero lo que sí estoy diciendo es que no vas a aprender a ser una persona sana sin la palabra de Dios. Pero lo que sí estoy diciendo es que no vas a aprender a tener relaciones sanas sin la palabra de Dios y no puedes crecer en una relación con Dios sin la palabra de Dios. La Santa Biblia es la palabra de Dios y si deseas obedecer a Dios de todo corazón, tienes que estudiar la Biblia. Tú eliges la traducción, tú eliges la hora del día, tú eliges los capítulos, tú eliges los versículos, pero tú eliges leer la Santa Biblia regularmente, si no es que todos los días. Y no dejes de leerla hasta no asegurar haber escuchado de Dios. Porque el que busca, encuentra. Y no lo podemos negar. Nuestra naturaleza pecaminosa y la cultura en la que vivimos hace difícil obedecer la palabra de Dios. Y gracias a Dios por su misericordia y gracias a Dios por su perdón. Pero la palabra de Dios me asegura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo no sé si Dios te va a dar las fuerzas para cumplir tus sueños personales, pero lo que sí sé es que Él te dará las fuerzas para leer y obedecer su palabra cuando le pides. River Oaks. La sociedad hoy día nos dice que lo único que necesitas para vivir es comida, agua, un celular y un techo. Y yo diría que esto es una verdad a media. Porque Jesús una vez le dijo a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La verdad es que la gente necesita comida, agua, un celular y un techo, pero también, y créanme que esto es lo más importante, necesita la esperanza que solo Jesús nos puede dar, una esperanza que solo encontramos en la palabra de Dios. Y por eso en esta iglesia creemos en la palabra de Dios. Y por eso en esta iglesia estudiamos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, nos mantenemos unidos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder y muchos de ustedes ya lo saben, porque lo están experimentando en este momento. Y así llegamos a mi segunda y última invitación. Entremos, ¿por dónde? Por la puerta. Entremos por la puerta. Cuando estudiamos y obedecemos la palabra de Dios, Dios abrirá puertas que nadie puede cerrar para que su iglesia comparta la esperanza de Jesús con otros. Y cuando Dios abre una puerta, debemos aprender a entrar por ella con sacrificio, con obediencia y con fe. Y esta iglesia, River Oaks Community Church, ha hecho exactamente eso por más de 30 años, cuando en el año 1989 River Oaks comenzó a reunirse en una escuela primaria en Elkhart y luego se mudó a este lugar y desde entonces ha predicado las buenas noticias de Jesús a miles de personas en nuestra área.
Y esta iglesia ha hecho exactamente eso por más de 30 años, cuando servimos y ayudamos económicamente a muchas agencias locales que ayudan a los más necesitados y comparten la esperanza de Jesús. Cuando servimos y ayudamos económicamente a muchas iglesias en Cuba, Haití, México, Venezuela y Chile. Y esta iglesia ha hecho exactamente eso, caminar por las puertas que Dios abre. Por más de 30 años, cuando abrimos nuestro ministerio en español a fines del año 2010, porque la población latina en ese entonces estaba llegando al 15% de la población total del condado de Elkhart. Pero si usted va a Walmart se va a dar cuenta que no, casi somos 100. En esta iglesia ha hecho exactamente eso por más de 30 años. Cuando abrimos nuestro campus en Elkhart. Y Dios proporcionó un edificio y ahora está proveyendo a través de nosotros las finanzas para remodelarlo. Cuando vemos nuevas personas, cuando vemos nuevas familias que entran por nuestras puertas todos los domingos buscando la dirección, la presencia del Señor. Cuando hace un par de semanas bautizamos a 16 nuevos creyentes y alrededor de 200 personas se reunieron en este lugar para empacar más de 60,000 comidas para los niños en Haití. Y esta iglesia ha hecho exactamente eso. Entrar por la puerta que Dios abre. Por más de 30 años. Cuando este viernes pasado, más de 30 preadolescentes asistieron a nuestra reunión de preadolescentes. Y esta noche a las 6:30 se reunirá el Ministerio de Estudiantes. Y créanme que les van a enseñar la palabra del Señor. Hoy 6:30, grado 7 al grado 12. Cuando nuestros miembros y fieles congregantes sirven y dan financieramente semana tras semana para que podamos enseñar la palabra de Dios, para que podamos hacer el trabajo de Dios. Y no estoy diciendo que somos una iglesia perfecta, pero lo que sí estoy diciendo es que hay un Dios perfecto haciendo cosas poderosas a través de una iglesia imperfecta. River Oaks, estoy emocionado por lo que está pasando en la Universidad de Asbury. ¿Cuántos han escuchado lo que está sucediendo en la Universidad de Asbury? En Kentucky. Emocionado. Pero si tú quieres, si como iglesia queremos un avivamiento real y duradero en tu vida, necesitas estudiar y obedecer la palabra de Dios y necesitas arrepentirte de tus pecados y someter tu vida, tu tiempo, tus recursos y tu moralidad a lo que la palabra de Dios manda. Y créanme que estoy emocionado por ello, pero estoy más emocionado por nosotros. Porque Dios está obrando en esta iglesia. Y una excelente oportunidad para seguir buscando la presencia de Dios es los martes de 6 a 7. Tenemos un tiempo de oración hermoso en nuestro auditorio pequeño. Y lo invito a que participe. Los domingos de 12:45 a 1 también tenemos un tiempo hermoso aquí en este lugar para orar, para clamar, para dar gracias al Señor. Estoy emocionado, iglesia, porque somos una iglesia bendecida. Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Creemos que Dios está obrando con puro poder aquí. Una iglesia, 3 campuses, 2 idiomas. Sé que estamos en una economía frágil, pero también sé que nuestro Dios no está limitado por la economía humana. Y nos dará los recursos para que entremos por la puerta que Él abre y cumplir el trabajo que Él nos pide que cumplamos. Porque cuando Dios pone la visión, Él da la provisión. Entonces, pastor, ¿cómo continuamos entrando por las puertas abiertas sin bajar de ritmo y compromiso? ¿Cómo continuamos entrando por las puertas que abre Jesús sin bajar de ritmo y compromiso? Y usted sabe cómo lo hacemos. Lo hacemos sirviendo, dando y testificando. Sirviendo y testificando. Servimos. Iglesia, cada persona aquí presente está equipada para servir en el cuerpo de Cristo, la iglesia local.
Jesús no te salvó para que simplemente te sentaras y observes a otros ejercitar sus dones. Y muchos de ustedes han entendido esta gran verdad y están sirviendo a la iglesia local. Están sirviendo aquí en River Oaks Community Church y en nombre de Jesús y en nombre del liderazgo de esta iglesia. Gracias por ser una iglesia que sirve. Créame cuando les digo que esta iglesia no estaría donde está sin ti. Pero si no estás sirviendo de una forma significativa, entonces en el nombre de Jesús y en nombre del liderazgo de esta iglesia, te pido que busques un lugar donde servir y lo vas a encontrar. Y claro que hay que tomar en cuenta que es posible que deba probar varios lugares antes de encontrar algo que se ajuste a sus dones, antes de encontrar algo que se ajuste a sus habilidades y su etapa de vida. Pero no se detenga hasta que haya encontrado un lugar donde servir. Iglesia, servimos, pero también damos. Dios espera que su pueblo contribuya financieramente a su obra. Y si River Oaks es tu hogar espiritual, lo debido y lo maduro es apoyar financieramente en algún nivel. Y si eres un contribuyente regular, en nombre de Jesús y del liderazgo de esta iglesia, gracias por apoyar financieramente. La verdad es que los tesoros en la tierra se convierten en tesoros en el cielo cuando se usan para causas en la tierra que son importantes para el cielo, y la eternidad va a confirmar esta gran verdad. Notemos que en esta iglesia, y créame que esto es real cuando le digo esto, y yo creo que la mayoría de ustedes se han dado de cuenta, pero en esta iglesia buscamos ser los mejores administradores de los recursos que nos encomiendan. Y espero que sepas que tu contribución en esta iglesia está financiando las buenas noticias de Jesús en la vida de nuestros niños, en la vida de nuestros jóvenes y en la vida de cada persona aquí presente. Así que gracias por contribuir con tus finanzas. Oro para que Jehová te continúe guardando, bendiciendo y proveyendo todo lo que necesitas. Servimos, damos y testificamos. Amén. Iglesia, somos llamados a testificar el evangelio a los no creyentes. Y puede ser que no todos vamos a ir al Congo, no todos vamos a ir a las Amazonas para testificar de Cristo. Pero todos podemos testificar del evangelio en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo e invitar a las personas a seguir a Jesús. Porque el camino a la cruz casi siempre comienza con una amistad cristiana. Y muchos de ustedes sí lo saben. Y la pregunta es, ¿a quién necesitas hablarle de Jesús esta semana? ¿Quién necesita saber la esperanza de Jesús a través de ti esta semana? Y la otra pregunta es, ¿a quién necesitas invitar a la iglesia la próxima semana para que sea expuesto a la palabra de esperanza y vida eterna? Y mi última pregunta es, ¿ya invitaste a Jesús a ser tu Señor y Salvador? ¿Ya invitaste a Jesús a ser tu Señor y Salvador? Recordemos que todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar y solamente hay dos opciones, el infierno y el cielo. Y si usted pone su fe en Jesucristo, usted va al cielo, a un reino perfecto donde Jesús es el rey. Pero si usted rechaza la esperanza que Jesús te ofrece, vas al infierno para ser atormentado eternamente. Pero tú decides. Y espero que si no lo haces hoy, que pronto, si es que aún no lo has hecho, invites a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena servir, dar y testificar. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Qué pasa si nos ponemos de pie y vamos a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amado Dios, hoy pido
que si hay alguien el día de hoy que aún no ha puesto su fe en ti, que el día de hoy esa persona lo haga. Hermano, si usted desea recibir a Jesús, levante su mano. Solamente para ver, todos con los ojos cerrados, pero usted levante su mano y quiero orar con usted. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración de fe. Así que acompañe a mi iglesia para apoyar a estos nuevos hermanos que han levantado su mano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta tarde reconozco que soy un pecador en necesidad de un Salvador. Señor Jesús, te invito a ser el Señor y Salvador de mi vida. Pido que tú me ayudes a comprometerme a vivir para ti. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén y amén. Con los ojos cerrados, ya pueden bajar sus manos. Hermano, si usted levantó su mano, le invito a que vaya al centro de conexión y diga, hoy yo recibí a Jesús y deseo saber qué necesito hacer ahora. Porque el próximo paso será el bautismo. Padre nuestro que estás en el cielo, seguimos en tu presencia. Y ahora oro para que corporativamente como tu iglesia tengamos el deseo y la necesidad de estudiar y obedecer tu palabra. Oro para que individualmente como cristianos tengamos el deseo y la necesidad de estudiar y obedecer tu palabra. Oro para que seamos una iglesia que tiene el deseo y la necesidad de servir, dar y testificar las buenas noticias de Jesús a los demás. Amado Dios, pido que tú sigas bendiciendo esta iglesia. Que sigamos enfocados en la misión que tú nos has dado, de ir al perdido, de crecer juntos en la fe y demostrar tu amor. Amado Dios, ahora que también vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice al que ahora no está trabajando, provéele de un buen trabajo. O por aquellas personas que tienen pocas horas, dale lo que ellos necesitan y más. Bendice a la persona que da en línea, la persona que da durante la semana y aquellos que van a pasar ahora adelante para dar sus diezmos y sus ofrendas. Padre, te adoramos, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor, tú eres el dueño de todo. Y hoy te honramos con lo primero y lo mejor de lo que hacemos financieramente. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén y amén. Mientras seguimos adorando a Dios, puede pasar adelante si usted desea y depositar sus diezmos y sus ofrendas.